Buenas, bienvenidos a esta charla de ventilación de huecos de escalera que forma parte del programa del cuarto workshop de incendios estructurales de España que se celebró el pasado mes de octubre de 2022 en Albacete. Que por problemas técnicos esta ponencia no pudo ser grabada en ese contexto y me pidieron que la repitiera para que luego se pudiera acceder a ella por medios audiovisuales. Comencé aquel día dándole las gracias al GIE por haberme encomendado esta tarea, porque la ventilación de huecos de escalera es algo muy olvidado en mi servicio, ya que son de dotaciones reducidas. Desde entonces he leído numerosas investigaciones científicas, estudios sobre esta materia. Si bien no voy a utilizar los datos que ahí se reflejan, ya que están sujetos a condiciones de ensayo específicas, de carga de combustible, potencia de incendio, abertura de ventilación, etc. Pero sí los fundamentos físicos que subyacen detrás de cada uno de esos procesos. Entendiendo estos procesos nos van a permitir adaptarnos a múltiples entornos, que en definitiva es la labor del bombero, que tiene que enfrentarse a múltiples incendios en los cuales los escenarios nunca son iguales. Todas estas cosas las sabéis seguro, pero las vamos a abordar desde otro punto de vista. ¿Cómo abordamos nosotros los incendios? Pues siempre empezamos a atajarlos mediante la evaluación exterior. Vamos a hacer un ejercicio. En este incendio, posiblemente podríamos decir que el incendio, el plano neutro está abajo, que está en una fase totalmente desarrollado, que la potencia no es excesivamente grande por la abertura. ¿Toda esta información que he dado es correcta? Sí. ¿Pero es suficiente? No. Para ello voy a utilizar el modelo de lectura de incendio BSAF, aunque realmente se dice BSAFE, pero para evitar equivocarnos con las siglas de la I, pues yo prefiero decirlo BSAF. BSAF hace referencia a B de Building, que hay que evaluar el edificio, la E, Environment, el ambiente, la S, que es Smoke, que es el humo, la A, Air Track, los flujos de gases, la H, Heat o calor, y la F, Flames o llama. Voy a citar cada uno de estos factores, lo vamos a evaluar, pero en la realidad si se trabaja esto es un proceso más inconsciente, en el que se evalúa todo en bloque, ¿vale? Voy a comenzar con ello. En primer lugar hablaría del incendio, que es un incendio que está ventilado al exterior, en una fase totalmente desarrollada y por lo tanto limitado por la ventilación. La B, el edificio. Tenemos un área de fuego en una segunda planta, en un edificio de 4 plantas. El humo. El humo sale de forma vertical, por lo tanto se puede inferir que no existe viento. Este humo sale de un compartimento incendiado de fuego con un flujo bidireccional. Miro el compartimento de al lado, que está abierto, pero no sale humo. Por lo tanto, este compartimento está cerrado, o el que está cerrado es el compartimento del incendio. Reviso el resto de ventanas de la misma planta y vemos que no sale humo. Veo la planta tercera, que hay luz, posiblemente haya gente atrapada. Reviso todas las ventanas rápidamente de la fachada por si hubiera alguna persona que requiera de una acción inmediata y miro por detrás por si veo salir humo de un patio de luces, existiendo riesgo de propagación, etc. Ahora, ¿qué tal? La evaluación ha sido más completa, que sí, pero no es suficiente, porque a este edificio se le puede ver el hueco de la escalera. No nos engañemos, el hueco de escalera se puede ver entre un 5 y un 10% del edificio. Pero si se puede extraer información, se tiene que extraer, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vemos que son ladrillos de papel que no se pueden abrir, excepto la última, en la terraza, en la que tiene una ventana. Por lo tanto, el mando desde fuera sabe que si manda a alguien a ventilar el hueco de la escalera, aparte que se controle la puerta, este va a estar expuesto a un humo hasta que pueda acceder a esta planta, ¿vale? Desde fuera ya se puede extraer esa información. Justamente enfrente está este edificio, que tiene las ventanas abiertas de hueco de la escalera de la segunda planta, de la séptima y la novena. Si tuviéramos un incendio, por ejemplo, en la cuarta planta, esta abertura que tenemos aquí nos va a influir negativamente en la ventilación. Hablaremos de ello más tarde. O estas aberturas de aquí arriba, que por efecto chimenea pueden hacer que el flujo primario del incendio, a lo mejor en vez de salir hacia la fachada, se venga por el hueco de la escalera. O que estas aberturas
modifiquen ese flujo a lo largo del incendio y de salir por la ventana cambie y viceversa. Todo esto se puede evaluar desde el exterior. Esto de tener las ventanas abiertas es muy frecuente en el sur de España, especialmente en los meses de verano, en los que se dejan las ventanas abiertas. ¿Qué más podemos evaluar en la evaluación exterior? Fijaos, estos dos edificios cambian su morfología. De hecho, a partir de una determinada planta existen menos apartamentos. Imaginaos que sube el bombero en un ambiente lleno de humo y él consideraba que hacia la derecha había un pasillo que daba a apartamentos y de repente no existe ese pasillo. Esto va a chocar con las expectativas que él tenía, generándole un gran estrés en un ambiente con humo, con calor, pues no es lo más recomendable. Si desde fuera se observa, oye, que a partir de la cuarta planta hay menos apartamentos, pues cuando el bombero suba y vea que hay una pared en vez de un pasillo, pues eso le va a generar más tranquilidad. O este caso, en el que el hueco de la escalera, una de las paredes es de celosía. Entonces el mando observa que aquí, por ejemplo, la ventilación por presión positiva no va a funcionar porque está lleno de agujeros. O un viento que incide hacia esta fachada puede afectar directamente a la puerta del apartamento. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta desde el principio. Por lo tanto, uno de los fundamentos tácticos que se ha hablado anteriormente sería una evaluación 360 grados resulta esencial para un correcto planteamiento táctico. Sí, independientemente de la urgencia que haya, hay que realizar una evaluación exterior. Y esto nos va a permitir extraer información para elegir el mejor planteamiento táctico. Una pregunta. Un incendio en estos edificios, ¿en cuál de ellos entrañaría más peligro? Este tiene más ocupantes, es cierto, pero este edificio es más reciente. Este edificio se habrá construido en base al Código Técnico de Edificación de España, al Documento Básico de Seguridad contra Incendios, etc. Antes que el Código Técnico estaba la norma básica de edificación y antes que esta había otras normas. Estas, conforme ha pasado el tiempo, se han vuelto más exigentes. Por lo tanto, este edificio es muy probable que tenga puertas cortafuegos, escaleras sectorizadas, aberturas de ventilación más grandes, etc. Por el contrario, este edificio, que ronda de los 1950 o 60, es muy antiguo, está en Cieza y resulta que desde la planta baja tiene 10 plantas, hasta la planta 11, que es la terraza, no existe ninguna abertura de ventilación. Simplemente hay unas ventanas de pared que no se pueden abrir. En este caso, un incendio, el humo que vaya al hueco de la escalera va a ser un gran problema a la hora de evacuarlo, porque o se puede sacrificar una vivienda o habrá que romper esas ventanas, etc. Entonces, en la evaluación exterior, uno de los factores a evaluar en el edificio era la edad. Viendo edificios antiguos pueden entrañar más problemas que los modernos. Pero claro, yo eso no lo voy a saber hasta que no entre. Exactamente. Entonces pasamos a la evaluación interior. ¿Quién realiza la evaluación interior? ¿El mando? Claro. Pero también el bombero. El bombero es el máximo interesado en realizar esta evaluación, porque posteriormente hay que realizar unas tareas que requieren de una evaluación previa. Actualmente, por suerte o por desgracia, hay menos incendios. Esto genera mayor ansiedad al bombero porque no está tan acostumbrado. Va muy acelerado y empieza el carpe diem, a disfrutar el momento. ¿Cuál es tu acción? Desplegar la manguera. Entonces tú te dedicas solamente a hacer tu desplegado, a peinarlo y tal. ¿Eso está mal? No, hay que hacerlo. Pero hay que evaluar más cosas, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Mirad, tenemos que evaluar el tipo de escalera. Estas escaleras son de tijera, el recorrido es más corto, posiblemente haya un agujero central, etc. Se puede hacer un tendido por el centro. Este caso es un punto intermedio en el que la escalera rodea a un ascensor. Y este es el caso más desfavorable, en el que las escaleras rodean dos ascensores. En este caso, habría que cruzar 3 metros, girar 90 grados, 1,5 metros, giras 90 grados, otros 3 metros, giras otros 90 grados, otro 1,5 metros, y así por cada planta. Esto va a generar mucha fricción y un gran recorrido para la ventilación, para las instalaciones de manguera, etc. Usando esta diapositiva, podemos decir que
En esta escalera, el pasillo que da a los apartamentos forma parte del mismo hueco que la escalera. Si yo quisiera ventilarlo, tengo que presurizar todo este volumen. En este caso, esta escalera se puede sectorizar y diferenciar el volumen de la escalera al de los pasillos que da a los apartamentos. Esto también nos puede beneficiar. Tamaño de la abertura. Estas aberturas son grandes y el intercambio entre humo y aire puede ser bueno. Sin embargo, estas aberturas son pequeñas, a lo mejor de 30 por 30. Aquí este intercambio va a ser más lento y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar las tareas. Además, el mecanismo de abrirlo es un gatillo. Esto con unos guantes que nos protegen contra el fuego, la verdad que no nos da mucha sensibilidad. Entonces todo eso habría que evaluarlo previamente. Disposición de las aberturas. Fijaos, este soy yo, tengo un alcance de 2,55 y esta abertura está a 2,70. Aquí igual, esta está a 2,55 y un bombero de temperatura media no llega. Entonces yo haría la pregunta, ¿os imagináis en un incendio, en un ambiente lleno de humo, el bombero buscando la abertura, a ver dónde está? ¿A cuánto calor y a cuánto estrés te vas a someter hasta que encuentres la abertura? Que a lo mejor está aquí arriba y no la ves. Entonces, si todo eso lo evaluamos previamente, pues no nos vamos a ver en esa situación. Ubicación de las aberturas. Fijaos, este edificio de 10 plantas solamente tiene abertura en las plantas pares. Y hago la misma pregunta. ¿Os imagináis a un bombero en una planta llena de humo buscando una abertura donde no existe? ¿Cuánto tiempo va a tardar en darse cuenta de que no hay una abertura? ¿Cuánto aire va a consumir? ¿A cuánto calor va a estar sometido? Todo eso va a afectar luego a las labores de extinción y de rescate. Salida de las aberturas. Fijaos, en Abarana, edificio de 9 plantas. Vamos a ver, rodea las escaleras 2 ascensores, tiene escaleras, ventanas muy pequeñitas y solamente se abren unas pocas. Y cuando la abres con un gatillico y encima de todo, anda. Esa abertura no da a un patio de luces. Esa abertura da a un lavadero privado de una casa. Entonces, un lavadero o una casa que está abierta, que está limpia, por ventilar yo por ahí lo que estoy haciendo es llenarla de humo. Un ocupante que esté ahí seguro, lo que voy a hacer es ponerlo yo en peligro metiéndole humo. Entonces, por mi acción, lo que yo voy a hacer es poner en peligro a la persona. En la evaluación, conforme vamos desplegando, no te cuesta nada mirar dónde hay ventanas, cómo se abren, dónde están y haces así en una. Miras y ves hacia dónde saldría el humo. 3 segundos. Y no tienes que comprobarlo en todas las plantas. Y otros peligros podrían ser en edificios viejos, en la última planta, para el acceso a la terraza, nos encontramos una reja, por el motivo para que la gente no se meta. Si yo quiero abrir esa abertura, porque quiero ventilar por la terraza, estas puertas, en un ambiente lleno de humo, no funciona una herramienta de gasolina, no tengo dónde conectarla con una herramienta eléctrica, o tengo algo de batería, o si cojo un marro, esas puertas, por ejemplo, no abren hacia dentro, no abren hacia ti. Entonces, esto puede ser un punto de peligro. Condiciones. Todo esto lo sabéis ya. Un incendio va a generar un humo y unos gases calientes. Estos gases calientes tienen menor densidad y ascienden, ejerciendo una fuerza de flotabilidad y se va a expandir hacia arriba y hacia las zonas de menos presión. Este humo puede subir por el hueco de la escalera y podemos encontrarnos 2 opciones. La primera, que el hueco de escalera esté cerrado. Este humo que sube se va a ir acumulando, va a aumentar la presión y es posible, en función de la hermeticidad de la caja de escalera y de las puertas, que este humo se pueda propagar a las viviendas, especialmente a las de la última planta. La otra opción es que el hueco de la escalera esté abierto. Entonces todo el humo fluye y sale. Claro, el problema es que ese humo, o el flujo principal del incendio de humo, salga por el hueco de la escalera, porque tiene salida. Ese efecto chimenea va a hacer que las condiciones aquí sean insostenibles. La historia es que mucha gente dice, ¿pero qué es lo que va a ocurrir? Pues no lo sé, no te puedo dar una respuesta. Todo esto depende de numerosos factores. Del viento que puede incidir en la fachada, de dónde la potencia del incendio,
dónde está ubicado el incendio en el apartamento respecto al hueco de la escalera, qué tipo de hueco de escalera es, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo necesario para poder determinarlo? Una evaluación continua. El mando, en la evaluación interior y tanto continua, debe estar pendiente en la puerta del apartamento hacia dónde fluye el humo, hacia adentro o si ahora cambia hacia afuera, en cuyo caso habrá que cambiar nuestra estrategia. ¿Vale? Es fundamental la evaluación continua. Fijaos, aquí tenemos un incendio normal, aparentemente no tiene ninguna dificultad, y fijaos, como tenía una abertura arriba, fijaos cómo se queda el hueco de la escalera. No hay condiciones de supervivencia ninguna, el que está ahí está completamente quemado. O este otro. Eso es un flujo unidireccional de salida. Sí, pero este a lo largo del tiempo cambió y subió por las escaleras. Fijaos cómo quedan las escaleras. ¿Qué condiciones de supervivencia? Entonces este flujo puede cambiar a lo largo del tiempo y es imprescindible esa evaluación continua. Este humo va a generar un riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese riesgo, ese peligro, no va a ser continuo, el mismo, tanto en el espacio como en el tiempo. Por ejemplo, en cuanto a las temperaturas, se ha observado que la mayor temperatura está en los pisos inmediatamente superiores al del incendio. ¿Vale? O, por ejemplo, la toxicidad del humo. Si aquí se está filtrando un poco de humo, en un principio no es un riesgo. Pero conforme pase el tiempo y aumente la concentración, esto sí que puede generar un peligro para la víctima. Entonces, hay que tener en cuenta que esto posiblemente no sea un riesgo en el primer momento, pero posteriormente sí. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de determinar cuáles son las acciones prioritarias. El año pasado, en el workshop de Granada, Javier Lorza y Arturo Analich hablaron sobre las condiciones de supervivencia muy bien, profundamente. Y a modo de resumen, podemos decir que se determinó el siguiente código de colores. Y es así como nos podemos encontrar en la escalera. En este supuesto 1, la escalera está en blanco. ¿Eso qué significa? Que existen dos barreras por el medio. Vamos a imaginar que el incendio ahí está en un salón y el salón está cerrado. Ese humo se está acumulando en el salón y cuando alcanza una determinada presión, en función de la estanqueidad y tal, ese humo se va a filtrar al resto del apartamento. Vale, ese humo que está en el apartamento debería ocurrir lo mismo, que se acumulara, que alcanzara una cierta presión y entonces ahora ya saltaría a las escaleras. Pues bien, esto se ha determinado que eso es muy improbable que ya exista humo en el hueco de la escalera, porque tienen que pasar dos barreras. Pues eso es una zona que no existe riesgo, porque tiene dos puertas por en medio. El siguiente código de colores, tanto este supuesto como el 3, es el amarillo. El amarillo es que solamente hay una barrera por en medio. En este caso, está el incendio en el salón, por ejemplo, completamente cerrada la puerta. Hemos dicho lo de antes, se acumula el humo y empieza a filtrarse hacia el resto del apartamento. Pero ¿qué pasa? Que como para el apartamento está abierto, ese humo se nos puede filtrar hacia arriba. Según ese código de colores, el amarillo, habría que revisarlo en cuanto se pueda. ¿Por qué en cuanto se pueda? Porque esto en función de cuánto se vaya acumulando, a lo mejor en un principio no es un riesgo, pero conforme se va acumulando sí que lo es. Entonces, en cuanto se pueda, hay que echarle un ojo. La diferencia entre el 3 y el 2 es que aquí lo que está cerrado es el compartimento del incendio, pero aquí está abierto. Aquí lo que está cerrado es la puerta del apartamento. Y pasaría lo mismo. El incendio del salón, como está abierto, todo ese humo, todo ese fluente de fuego se va metiendo por el apartamento y a lo mejor si alcanza la presión suficiente o la puerta no es muy estanca, pues parte de ese humo se nos filtra al hueco de la escalera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que habrá que revisarlo en cuanto se pueda, porque hay una puerta. Y este es el caso más desfavorable, en el que el compartimento está abierto y el apartamento también está abierto. Entonces, todo ese humo puede ser que se nos esté viniendo al hueco de la escalera. Ese color rojo que te dice que no hay ninguna puerta por medio, significa que es una zona prioritaria de revisar. El peligro, pues hay muchas veces que hay gente atrapada en el hueco de la escalera, es cierto. Pero otro peligro es que es que ese hueco de la escalera está conectado a una vivienda. De a lo mejor un vecino que intenta escapar, la da el humo y la deja abierta,
Entonces, puede ser que haya gente atrapada. No lo sé. Por lo tanto, ese color rojo me está diciendo que son zonas prioritarias de revisar. ¿Vale? Este es el edificio, el incendio de Badalona que hubo este año, que estaba en la planta baja. Y en la evaluación exterior vemos que hay fuego y hay fuego. Podría darse el caso que son 4 fuegos independientes, pero no tiene toda la pinta. Entonces, en esa evaluación, una vez que determinamos de dónde sale el fuego, podemos inferir de que el fuego de la planta baja estaba en el hueco de la escalera abierto, ascendía por el hueco de la escalera y luego había viviendas que estaban conectadas sin puerta por en medio con el hueco de la escalera. Ese humo se mete también en esta vivienda, poniendo riesgo aquí a los ocupantes, a los de aquí arriba y a los de aquí arriba. Entonces habría que intentar visualizar esas zonas de peligro, de prioridades en la evaluación exterior. Por lo tanto, uno de los fundamentos tácticos era evalúa las posibilidades de supervivencia y actúa en consecuencia. Una vez que yo he esquematizado el edificio y sé las zonas en las que están afectadas por el fuego, en las que hay una puerta o no, pues yo puedo ya mandar grupos hacia un lado o hacia otro. Operatividad. En el hueco de la escalera yo tengo que perseguir algún objetivo. ¿Y cuáles son esos objetivos? Limpiar el hueco de la escalera, reemplazar ese humo por aire limpio. Y el otro objetivo es impedir que entre más humo. ¿Esto para qué? ¿Con qué finalidad? Convertirlo en un lugar seguro. Para que mis bomberos puedan tener un lugar seguro, para crear una ruta de evacuación segura, para evitar que ese humo genere daño o ponga en peligro a otros ocupantes, etc. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Mediante la ventilación natural y la ventilación con presión positiva. Señores, atentos. Fundamental. Nadie sube por encima del nivel del incendio sin que el incendio esté controlado o se haya controlado la puerta. Controlar el incendio significa que se está aplicando agua al motor del incendio. Porque podríamos pensar que los bomberos que entran con la manguera están controlando el incendio. No, porque desde ahí a que localicen el foco a lo mejor pasan 5 minutos. O no pueden acceder por las condiciones que hay. Entonces, el peligro continuaría. En este primer caso, como hay 2 barreras, las condiciones aquí arriba son seguras. En este caso, que hay una barrera por el medio, las condiciones, bueno, hay un cierto riesgo, pero es asumible. Pero en el caso 3 y 4, en el que no hay ninguna barrera por el medio, es muy peligroso, a pesar de llevar nuestro EPI. Entonces hay que conocer las limitaciones de nuestro EPI y saber que si subimos por encima del nivel del incendio, nos estamos poniendo en peligro. Uno de esos fundamentos tácticos era dejar el incendio atrás sin controlar puede ser peligroso y dejarlo por debajo puede ser mortal. Fijaos, el incendio de Badalona que estaba conectado, aquí hubieron varias muertes. Algunos diréis, no, sí que en mi zona no hay edificios muy altos. Nueva York, edificio de 2 plantas. Por encima del nivel del incendio mueren 3 bomberos por estar la puerta abierta. En un edificio de muy pocas plantas. O aquí este año en el Bronx, incendio en una 3ª planta, la escalera estaba conectada con el incendio y al final entre la planta 15 y 19 creo que fueron unas 17 personas. Porque están conectadas. Entonces yo no puedo subir por encima del nivel del incendio y exponerme y formar parte de los problemas. Yo tengo que solucionar los problemas. Entonces hemos dicho que era o echar agua al motor del incendio o el control de puertas. Mucho se ha hablado sobre el control de puertas, en cómo influye la evolución del incendio, planos neutros, etc. Pero en este caso lo quiero abordar desde el punto de vista de la cantidad de humo que va a permitir que entre al hueco de la escalera. Aquí, en el siguiente vídeo, solamente meto fuego a un sillón. Y fijaos, dejo la puerta abierta, fijaos qué volumen de humo entraría al hueco de la escalera. Y está la puerta entreabierta. Fijaos qué volumen, cómo se ha reducido considerablemente por un método tradicional de control de puerta para el paso de manguera. Y aquí el uso de la cortina bloqueadora. Lo pongo y apenas sale humo. Hay una diferencia notable. Y aquí puedes meterte con el bombero
se puede meter por debajo de la cortina. Esta herramienta, que es muy recomendable, es especialmente recomendable para dotaciones pequeñas. Porque en estos casos, si entran así dotaciones de un mando y 2 bomberos, cuando entra el binomio no hay nadie que controle la puerta. En el momento que empieza a hacer pulsaciones y se mueve la manguera, esta puerta te la pueden abrir. Y de ahí a que tú llegues al motor del incendio, esto no para de meter humo al hueco de la escalera. Aquí, esas personas, ese binomio podría entrar por debajo y no permite que esté saliendo humo. Esta herramienta requiere una formación, porque tiene otras connotaciones, ¿vale? Se puede colocar directamente conectado al incendio, en el que está todo este humo saliendo, y también se puede colocar con la puerta cerrada. Se coloca la puerta cerrada, la apoyas en los marcos y una vez que está colocado, entonces cuando yo abro la puerta del incendio. ¿Vale? Esta herramienta es muy buena. Mucha gente habrá que pensar, esto no sustituye a un bombero que hace el control de puertas, sino que es algo que nos va a facilitar nuestra labor. Ese control de puerta, fijaos, en el supuesto número 2. Tengo una barrera que me genera una zona que habría que revisar en cuanto se pueda. Si yo controlo la puerta del apartamento y le meto otra puerta, ya le meto 2 puertas. Según el criterio de clasificación, ¿qué es lo que pasa ahora? Que pasaríamos a una zona en la que aquí ya no habría ese riesgo. Una vez que yo a lo mejor limpie ese hueco, ya aquí no entra humo. Es muy difícil que ese humo pase 2 barreras. Y en este caso, en el cuadro, en el que aquí no hay ninguna puerta, hay una conexión directa, hay 0 puertas. Si yo controlo esta puerta, pasaríamos a una zona de riesgo inmediato, que habría que revisar inmediatamente, a una zona de revisar en cuanto se pueda. Entonces el control de puerta limita el humo y va a cambiar las condiciones y va a influir en la estrategia que vamos a seguir. Lo que tengo claro es que yo no puedo ser parte del problema. Fijaos, abre la puerta y mientras que tú no la controlas, fijaos todo el humo que sale. El vecino tiene que cerrar. O en este caso, conforme llegan a la vivienda, mirad, los vecinos bajando. Siguen bajando los vecinos. Y fijaos con qué facilidad en el momento que se abre la puerta, cómo se llena de humo rapidísimo. Entonces no es muy descabellado que en el momento que yo vaya a entrar al apartamento incendiado, previamente os pegue un grito o me asome por el hueco de la escalera. ¿Hay alguien? Y si hay alguien me espero a que baje. Porque en el momento que yo abra voy a poner en peligro a esas personas que están bajando con toda esa bocanada de humo que asciende. ¿Vale? Ventilación natural. Vamos a verla. Tenemos un incendio que genera un humo, que asciende, pero como está el techo no puede seguir, entonces se expande lateralmente. Y eso luego se va acumulando y genera un colchón de gases. Todo eso lo sabemos. Ese humo, si está abierto al exterior, puede salir por la fachada. O, en el caso más desfavorable, que se nos meta por el hueco de la escalera. Todo eso lo hemos vivido ya. Vamos a la operatividad. ¿Qué es lo primero que hemos dicho que había que hacer? Controlar la puerta del incendio. Muy bien, ya le hemos metido una barrera. Y ahora nos ponemos a ventilar. Abrimos la abertura y esto se reemplaza por aire que está entrando por la puerta del edificio o por aquí que hay el flujo bidireccional. En este caso, esta planta se ha reemplazado y ahora está limpia. Vale. La pregunta que viene ahora es, ¿qué hago ahora? ¿Me subo a la última planta o lo hago secuencial? Hay estudios en la que no deja tan claro que subir a la última planta sea más rápido, incluso tardan más. Eso es un motivo. Y el segundo es que nuestros trajes, nuestros EPI, tienen unas limitaciones. Entonces pongo el siguiente supuesto. Imaginad que subo por aquí arriba. Este humo está muy caliente. Y de estar aquí, la gente no sube tan rápido. En esos estudios se veían cómo los bomberos tardan mucho en subir por planta. Imaginaos que llego a esta planta y el traje está saturado de calor y empiezo a quemarme. ¿Qué es lo que hago ahora? Me estoy quemando en un ambiente lleno de humo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Bajar una planta, 2 plantas, 3 plantas o la que sea? En un ambiente lleno de humo que no sé cómo la escalera y me estoy quemando y mientras que voy bajando me sigo quemando. Es algo que es un riesgo. Entonces, si tú lo haces secuencialmente, no te verías en ese riesgo. Fijaos,
el sistema sería abrir en el piso superior y se va limpiando. Esta abertura, que en primer momento era una salida de humo, ahora es una entrada de aire, porque ese efecto pistón, conforme sube el humo, ese humo es reemplazado por aire, que se chupa por debajo y por las ventanas. ¿Y ahora qué es lo que hago? Pues vuelvo a subir al piso superior, se va limpiando y todo esto se va reemplazando con aire por los pisos inferiores. Si yo tuviera aquí un riesgo, me bajaría al piso inmediatamente inferior. Pues sigo al piso superior, lo voy limpiando, sigo al piso superior y al final se va reemplazando ese humo por aire limpio. Por lo tanto, esa ventilación secuencial me da más seguridad. A mí no me gustaría verme en un piso varias plantas por encima del nivel de incendio, quemándome y sin saber cuánto tiempo voy a tardar en bajar, etcétera, etcétera. Lo malo de la ventilación, o lo inconveniente de la ventilación natural, es que está sujeto a las condiciones del viento. Si hay un viento que incide hacia la fachada, hacia la abertura, ese humo a lo mejor no va a salir con tanta facilidad. E incluso en plantas inferiores puede ser que no tenga viento y en las plantas superiores sí. Y ese humo lo descienda. Entonces, no lo vamos a controlar a nuestro antojo, sino que va a depender de esas condiciones climatológicas. Y el problema de la ventilación natural es que no puedes presurizar el hueco de la escalera, no puedes meter aire a presión, ¿vale? Y la ventilación por presión positiva. Bien, en ella tenemos que empezar hablando de un concepto. Vamos a imaginar que de nuestro ventilador el aire sale a 7 metros por segundo, a 9, a 8, a 5, depende del ventilador. Pues bien, ese aire circula por dentro del edificio y cuando llega a la puerta del apartamento incendiado, tenemos que saber que ese aire no llega a la misma velocidad de la que salía del ventilador. Ese aire, al circular por el edificio, hay unas pérdidas por fricción, ese aire se va escapando por las rendijas, por otras ventanas, etc. Pues los científicos hablaron del concepto velocidad crítica, que es la velocidad mínima cuando yo ventilo por un hueco de escalera para que todo el aire que yo estoy metiendo haga que por encima de la puerta no haya un reflujo de humo, no se me siga metiendo humo al hueco de la escalera, para que yo sea eficaz. Es la mínima velocidad. ¿Cuánta es esa velocidad? No lo sé. Depende de la potencia del incendio, la temperatura, etc. Lo que sí tengo claro es que esa velocidad crítica, si el aire que llega aquí está por debajo de esa velocidad, habrá ese reflujo de humo, y si estoy por encima, pues no va a haber ese reflujo, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos factores que van a influir en esa pérdida, desde que sale hasta que llega aquí. Vamos a verlo. Esto es una imagen de Michael Ray en el que habla de algunos factores que afectan el incendio. Y vamos a ver los rojos, que son los que yo no puedo modificar. Entre ellos encontramos, 1, el ventilador. Cada uno tiene un ventilador y tiene una velocidad. Y esto es impepinable y no se puede cambiar. Y esto al final, si tengo un ventilador menos potente, pues hará que a la puerta del incendio me llegue menos velocidad. 2, está en naranja. El fabricante significa que hay algo que puedo modificar. El fabricante me da una posición óptima. El bombero la puede colocar bien o mal. Pero a veces no se puede colocar bien. Os explico. Si hay ventiladores que me piden entre 3 y 5 metros, te puedo hacer un edificio ahí en Cieza de 9 plantas que tiene una acera de 1 metro. Entonces, si encima te hay coche aparcado, tú no puedes ponerlo a 3 o 5 metros. Ya estamos en una posición que no es óptima, ¿vale? Y eso va a influir en la velocidad que va a llegar a la puerta del apartamento. 3, la puerta del edificio. Hay edificios que entras a ras de suelo y hay otros que, por ejemplo, tienen 7 o 8 peldaños. Claro, por más que yo incline mi ventilador hacia arriba, parte del cono lo voy a perder en esos peldaños, haciendo que yo sea menos eficaz. 4, el vestíbulo. He visto vestíbulos de 25 metros, vestíbulos enormes que parecen una catedral, y vestíbulos de 3 metros. Hay unos que van a generar mayores pérdidas de fricción y va a hacer que la velocidad arriba sea menor. Y yo no puedo modificarlo. El 5, conexión de las escaleras con los pasillos del apartamento. Hay algunas que se pueden sectorizar y otras que no. El 6, el hueco de la escalera, como hemos visto antes, pueden ser escaleras de tijera, un agujero central, que rodeen un ascensor, que rodeen 2 ascensores. Todo eso yo no lo puedo modificar.
pero va a influir negativamente. E incluso la altura del piso de incendio, cuanto más alto, va a haber más longitud y más fricciones. También dependerá de la estanqueidad de la escalera, con los apartamentos, etc. Y otro factor que yo no puedo afectar es el viento, ni su dirección ni su intensidad. Básicamente todos estos factores que yo no puedo modificar van a influir negativamente y van a hacer que desde que sale el aire del ventilador a una velocidad, llegue en menos velocidad a la puerta del apartamento. Vale, pues hay que saber que existen otros elementos que yo sí que puedo modificar, ¿vale? Y van a cantear la balanza hacia un lado o hacia otro. O me van a perjudicar más o me van a beneficiar. Entonces, para darle sentido a la siguiente diapositiva, vamos a imaginar que desde que yo pongo mi ventilador hasta que va a llegar a la puerta del apartamento incendiado, pues yo voy a llegar con la velocidad justo a la velocidad crítica e incluso un poquito por debajo. Entonces hay una serie de factores que me pueden hundir más y perjudicar o me pueden ayudar. Y de todos ellos me voy a centrar por el tiempo solamente en las aberturas de ventilación, en el hueco de escalera y en el incendio. Vamos a verla. Este es el incendio que tenemos, como hemos visto antes, y si en el terreno podemos tener hueco de escalera llena de humo. Todo lo hemos visto antes. Vale, yo tengo mi ventilador. En la formación de ventilación, una de las cláusulas importantísimas es que tiene que haber una abertura de salida antes de meter el aire con el ventilador. Entonces, operatividad. Lo primero que hemos dicho siempre, control de puerta. Muy bien. Lo segundo, abrir antes de ventilar. Entonces yo abro mi abertura y se empieza a renovar el aire. Y meto mi ventilador. Y empiezo a limpiar el hueco de escalera. Y por aquí me está saliendo el aire. Siguiente cuestión que hemos planteado antes, subo arriba y me expongo a un calor y a un riesgo o lo hago secuencial. Soy partidario de hacerlo secuencial. También dependerá de las condiciones. Y abro arriba. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que por aquí yo estoy perdiendo aire en una planta que ya está limpia y estoy siendo menos eficaz. Lo suyo es cerrar la planta de abajo y redirigir el flujo hacia donde yo quiero limpiar. Esto no voy a contar nada nuevo. Seguro que habéis probado de tener una instalación de manguera larga y por detrás nuestro que haya una bifurcación y otra línea. Si abren por detrás tuyo, el que está en punta pierde presión, pierde caudal, etc. En el momento que cierran atrás, todo el caudal se dirige hacia donde tú estás. ¿Vale? Pues aquí pasaría lo mismo. Ahora, como lo que me interesa limpiar era de aquí arriba, me voy a arriba, limpio y cierro la de abajo. Y ahora todo el aire limpia la planta que yo quiero. Y lo voy haciendo así, haciendo secuencialmente. Subo y cierro la inmediatamente inferior. Limpio y cierro la inmediatamente superior. Hasta que la tengo limpia. Vale. Así lo limpiaríamos con la ventilación con presión positiva. A diferencia de la ventilación natural, que hemos dicho que íbamos subiendo y abriendo y las ventanas se dejaban abiertas, porque luego eran entradas de aire. Pues en la ventilación por presión positiva, no. Se sube y se cierra la inmediatamente inferior. Puede ser que el bombero tenga que bajar y cerrarla, o que el compañero del binomio se quede en la planta inferior y vaya cerrando. Vale. ¿Cómo influyen las aberturas de ventilación? Fijaos, este incendio. Volvemos con lo mismo, en el edificio más alto. ¿Qué es lo que hacemos? Controlar la puerta, vamos a ventilar, habría que abrir antes de ventilar y se abre. ¿Qué es lo que pasa? Que la evaluación interior mis bomberos no se han dado cuenta y habían ventanas abiertas. Cuando estaban haciendo la instalación interior no se han dado cuenta que la segunda planta había una abertura, en la tercera también, y empezamos a perder flujo de aire en plantas que están limpias. En la quinta también, ya el aire sube con menos alegría porque estamos perdiendo un gran volumen. Vamos perdiendo eficacia. Y ahora cuando vamos a llegar a la puerta del apartamento, fijaos ya que cambia hasta el color de la poca velocidad con la que sube. Porque aquí nos van a estar fugando aire continuamente. Entonces, ahora aquí, que yo necesito una velocidad, un mínimo de velocidad para ser eficiente, ahora resulta que no lo tengo.
¿Qué es lo que pasa? Que esas aberturas que teníamos por aquí, la balanza, que encima todo yo estaba con la velocidad crítica junto o por debajo, ha tornado la balanza y me ha hecho aún ser menos eficiente. Ahora mi velocidad ahí es más baja. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora no podemos culpar de que la maniobra de ventilación no es buena. Es que nosotros no hemos tenido en cuenta todas estas aberturas. Y ese es el momento en el que tengo que hablar de la gente que es propensa a romper ventanas. Estas ventanas posiblemente se puedan cerrar y ahora consigamos aquí una velocidad óptima. Pero como rompa ventanas, eso ya no se puede arreglar, ¿eh? Y las aberturas de ventilación también van a influir en los pisos superiores. Si las tengo abiertas, voy a perder aire por aquí arriba y a lo mejor aquí no soy tan eficaz, todo lo eficaz que necesito. Entonces, tener en cuenta que una ventana solamente se debería de romper para una acción de salvar vida o algo. El resto, saber que esto nos puede perjudicar. Fundamentos físicos de la presurización. Vale, una vez que ya tengo la escalera limpia, voy a intentar impedir que entre más humo. Vamos a intentar realizar la presurización. Yo tengo un incendio con un flujo bidireccional. Entra el aire y sale el humo. Y esto es la calle, la habitación de al lado y más calle. Pues bien, este incendio está generando unos gases calientes que se expanden y generan una presión de forma perpendicular a la superficie. Genera una presión hacia allá, hacia arriba, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que yo fuera tengo la presión atmosférica, la presión que existe en todo lado, atmosférica, que es igual aquí, en el resto del apartamento, en la calle, es igual. Entonces el humo lo que va a hacer es, como está caliente y se expande, tiene la misma, en este compartimento, tiene la misma presión atmosférica, más un poco más, que es el plus que está generando esos gases en expansión. Entonces ya no vamos a hablar de presión atmosférica más la presión absoluta, sino vamos a hablar de presión relativa. Entonces, considerando que en la calle hay cero, en el apartamento hay cero, en todo lado hay cero, vamos a imaginar que esa diferencia que hay es 8 pascales. Puede ser 10, puede ser lo que sea. Depende del incendio, de las condiciones, etc. Entonces, el incendio me genera 8 pascales. Vale. Como he dicho antes, el humo ascendía y se expandía hacia zonas de menos presión. Si yo abro la puerta del compartimento, este humo se me va a propagar hacia la calle y hacia el pasillo, o hacia, una vez que abro, o hacia el hueco de la escalera. Vale. Si hablamos de la presurización, sería lo siguiente. Mi ventilador está metiendo ahí aire a la fuerza. Ese aire está generando una sobrepresión, una presión perpendicular a la superficie. Entonces, en el momento que yo abra la puerta, este humo no va a luchar contra 30 pascales. Este humo se va a ir hacia la zona donde la caída de presión sea mayor, hacia la calle, que había cero. Pero es que esto ocurre en la naturaleza, ocurre siempre. En la electricidad suele irse por el camino de menor resistencia. En una instalación hidráulica, igual. El agua se va a ir hacia la zona de menos resistencia. Pues aquí igual. El humo no va a luchar contra 30 pascales o lo que haya. El humo se va a ir hacia la calle, se va a generar un flujo hacia acá. Ahora, si la presión no es suficiente, pues va a haber aquí un reflujo, que es lo que estábamos hablando antes. Pues bien, esto que ocurre en un compartimento, esto también ocurre en un piso. Si yo consigo generar y meter aire ahí a presión, que genere una presión superior a la del incendio, cuando yo abra este compartimento, en la puerta del apartamento, no se me va a meter el humo al hueco de la escalera. ¿Cuánta presión genera el incendio? No lo sé. ¿Cuánto genera el ventilador? Tampoco lo sé. Depende del hueco de la escalera, de cómo lo haya colocado, etc. Lo que sí sé es que las aberturas van a influir, que es lo que estamos hablando. Mirad, vamos a ver cómo influyen las aberturas en el proceso de presurización. Este es el incendio que hemos visto antes, lo hemos controlado, hemos limpiado el hueco de la escalera, vale. Y ahora mi ventilador mete aire, comienza a meter aire. Y como no tiene salida, mi ventilador tiene capacidad de seguir forzando y metiendo aire. Y yo voy a conseguir una sobrepresión. ¿Cuánto? Pues no lo sé. Yo sé que mi ventilador tiene capacidad, lo venden para eso. Yo no tengo un manómetro diferencial, yo sé que genera más presión que el incendio. Estupendo. Pues ahora llega
un bombero y abre la puerta, un vecino, perdón, una puerta, una ventana, y abre esta ventana y fuga. ¿Lo entendéis? Cuando tenemos la barriga llena de gases hay que disminuir la presión dentro. Pues esto es exactamente igual. ¿Cuánto va a disminuir? Pues en función de la abertura, de dónde esté colocada, etc. Pero podemos considerar, por ejemplo, que aún la presión que hay en el hueco de escalera es suficiente. Aún vamos a pensar que está por encima de la del incendio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues puede ser que ahora un mando haya decidido hacer una evacuación, puede ser que un vecino abra la puerta y se deje la puerta abierta. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mi ventilador, si han dejado abierta, mi ventilador tiene que presurizar este volumen, que a lo mejor es muy grande. O peor aún, que este edificio, este apartamento, perdón, tenga una abertura hacia el exterior. Entonces ya tengo dos salidas. Entonces mi ventilador ya no tiene capacidad para generar una presión por encima de la que está generando el incendio. Porque no es capaz. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que cuando yo abra la puerta del incendio, se me va a subir el humo y a lo mejor ese humo se me puede meter en la vivienda y puedo comprometer a esos ocupantes. Un exceso de abertura va a influir negativamente en la presurización. La balanza me la va a cantear en contra. ¿Vale? Entonces, si a lo mejor yo tenía esa capacidad justa, pues ahora va a ser peor aún. Pero esta situación podría ser reversible. Si yo vuelvo a controlar esta puerta, claro, mi ventilador, ¿qué es lo que pasa? Va a presurizar de nuevo el hueco de la escalera. Con este humo, pues ya se irá, pues lo quitaremos. Pero ahora ya tengo una abertura más pequeña y ahora mi ventilador es capaz de ejercer una presión suficiente, superior a la del incendio. Y si alguien controlara esa abertura, claro, otra vez mi ventilador tiene capacidad de generar una sobrepresión. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros a la hora de ventilar, de limpiar la escalera, hay alguien que rompe una ventana, que sepa que siempre va a estar fugando. Y a lo mejor la presión en primer momento ya es insuficiente. Entonces, cuidado con romper la ventana. ¿Vale? ¿Qué otro factor va a afectar el incendio del que vamos a hablar? Fijaos, esta gráfica, me decían, porque a mí me gusta mucho la fórmula de las gráficas. No tenéis con gráficas, pero esto tengo que ponerlo. Y esta gráfica os la podéis tatuar porque es buenísima. Aquí hay dos curvas que lo analizan, una puerta a 60 grados y una puerta a 90 grados. Entonces tenemos en la ordenada la velocidad. Estos son 3 metros por segundo, 2 metros por segundo y 1 metro por segundo. Y aquí tenemos las temperaturas de incendio. Vale, vamos a fijarnos solamente en esta curva. Vamos a entenderlo. En un incendio que está a 900 grados, ¿vale? La velocidad necesaria para empujar ese humo, esa velocidad crítica, vamos a imaginar que por las condiciones de ensayo eran pues 2,6 metros por segundo. Vale. Ahora vamos a reducir la temperatura del incendio y la vamos a reducir a 300 grados. Pues bien, en este caso la velocidad crítica, la velocidad para ser eficiente, ha bajado de 2,6, por ejemplo, a 2,3. Muy bien. ¿Y si yo bajara aún más la temperatura a 100 grados? La velocidad crítica se me queda en 1,5. Es que he reducido la velocidad crítica casi un 40%. Solamente con reducir la temperatura. Entonces, señores, atentos, esto es fundamental. Esto es fundamental. Si yo, vamos a entender el mecanismo, si yo reduzco la temperatura del incendio y la velocidad crítica es menor, ¿cómo puedo reducir yo la temperatura del incendio? Pues eso, con el ataque transicional, con el ataque ofensivo exterior, con el ablandado, como queréis llamarlo. Sí. Muchos lo sabéis ya. Pero bueno, vamos a hablar del ataque transicional brevemente. Es ese chorro compacto que se tira al techo, entonces ese chorro se desgrana y hace forma como si fuera un sprinkler, un rociador, y moja el combustible. Claro, ese chorro se tira lo más vertical posible, de forma estática, de tal forma que no vamos a alterar el flujo de gases, va a poder seguir saliendo el vapor.
al no hacer tapón en la ventana, no va a empujar el humo y el vapor hacia adentro, no vas a quemar a nadie. Que se hace de forma intermitente, a lo mejor entre 5 y 10 segundos, evalúa 10 segundos, vuelves a tirar otra vez. Que se hace con un caudal alto, porque tiene que viajar y no interesa mojar el combustible, preferiblemente con manguera de 45, con una presión que no sea excesiva. Esos son cómo se realiza un ataque transicional. ¿Vale? Así se realiza y ¿qué consecuencias tiene? Pues fijar, este combustible, que va a estar mojado, va a hacer que la combustión se ralentice. Con el tiempo volverá a retomar, pero si vamos haciendo aplicaciones, vamos a ralentizar la combustión. Allí, la temperatura del incendio se va a bajar muchísimo. También se va a bajar la temperatura en el resto del apartamento. Y por tanto, las probabilidades de supervivencia van a ser superiores. ¿Qué más va a ocurrir? Que nuestro trabajo va a ser más liviano, porque vamos a tener menor temperatura. Entonces, este ataque transicional que se ejecuta así, pues tiene numerosas ventajas. Ralentiza la combustión, disminuye las temperaturas del incendio, en el resto del apartamento también lo hace, mejora las probabilidades de supervivencia, mejora el trabajo de los bomberos y ¡ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Sí, señores, sí. Disminuye la velocidad crítica. Sí, ¿cuánto? Yo qué sé, no sé cuánto, pero me la va a disminuir. Entonces la balanza, si yo estaba llegando con la velocidad crítica justa, con la potencia de incendio, ahora lo que he hecho es meterme y ser eficaz por esta simple acción que va a beneficiar. Fijaos, me pongo loco, os voy a decir por qué, porque es que yo llevo años hablando del ataque transicional y siempre hablaba de los mismos beneficios, pero ahora al prepararme esta charla digo, si aquí hay otro efecto que es buenísimo. Claro, lo que va a hacer, fijaos, esto en diversos estudios, mirad, un incendio que está a 900 grados hace el ataque transicional, fijaos, 100 grados. Experimento del Governor Island, de 927 grados baja a 149. Aquí también, de 900 y pico grados baja a 100. Sí, disminuye la temperatura, muy bien, mejora la supervivencia, estupendo. Pero también va a plantear la balanza y va a hacer que ahora mi velocidad crítica baje. ¿Cuánto? Lo que sea, me da igual, no me importa. Pero entiendo el mecanismo. Porque es normal, porque ahora mi aire tiene que empujar unos gases que se están expandiendo menos. Entonces tengo más capacidad de empujarlo. Y eso me beneficia. Y ahora que yo, por ejemplo, era el supuesto que os decía, si estoy por debajo de la velocidad crítica, lo va a hacer que la velocidad crítica sea inferior. Y entonces ahora sí que debe estar dentro del rango para ser eficaz. Por lo tanto, volvemos a uno de los fundamentos tácticos que decía, pon agua al motor de incendio lo antes posible. Por todas esas ventajas que os he dicho. Madre mía, esto a mí me pone contentísimo. Y ya para terminar, hacer el resumen de toda la charla, de decir la importancia que tiene la evaluación exterior para extraer la máxima información posible, que esa la va a hacer el mando, y la evaluación continua la va a hacer el mando, la importancia de la evaluación interior, que la tienen que hacer tanto el mando como los bomberos, por todas esas acciones que hay que realizar posteriormente. Saber dónde dan las ventanas, dónde están las ventanas, cómo se abren, qué tamaño tienen, etc. Fundamental, la primera sirena, no subir por encima del incendio sin controlar. Fijaos a esta persona que va por encima de la escalera. No. Hay que controlar la puerta o hay que echarle agua al motor del incendio. Y por último, la balanza. La balanza, hay cosas que me van a perjudicar o beneficiar. Entre otras, hoy hemos hecho referencia al control de la abertura. Aberturas abiertas van a hacer que pierda eficacia en la limpieza del hueco de la escalera y la presurización. Y el ataque transicional, que me va a beneficiar disminuyendo esa velocidad. Por lo tanto, aplicar agua al motor del incendio y evitar la rotura de ventanas o aberturas indeseadas. Y para terminar, este incendio que me gustó mucho, fijaos, la gente bajando del incendio, una puerta de cortafuegos, sectorizar el hueco de escalera, fijaos cómo baja todo el mundo. La importancia de proteger la escalera.
La escalera es fundamental que la protejamos y que la evaluamos, porque toda esa gente puede estar en peligro. Si esto no estuviera sectorizado, esa gente de arriba a lo mejor no podía haber salido. A lo mejor se podía haber quedado en el hueco de escalera inconsciente. Por lo tanto, evaluándolo, hay zonas prioritarias, zonas que no. Si yo voy a entrar al apartamento, tengo que controlar que no haya nadie por encima, etc. Te digo que me encanta porque reúne todas las condiciones que he dicho anteriormente. Y con esto, pues bueno, daros las gracias por permitirme hablar de este tema, por haber aguantado todo este tiempo y nada, quedo al servicio de vosotros las dudas que tengáis. Muchas gracias.